Bienvenido, doctor, un gran abrazo. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Mire, doctor, no sé si escuchó las partes que leí de esta carta que escribiera María Corina Machado y el señor Edmundo González Urrutia a la opinión pública y específicamente al Tribunal Supremo de Justicia, que pareciera que quiere, bueno, yo no puedo creer, doctor, que hayan montado todo este show que han montado, abrir unas cajas, una gente con unas mascarillas, unos guantes y una cosa para decir que ganó González Urrutia. Por supuesto que ellos van a dictar una sentencia y la sentencia va a ser que ganó Maduro, pero todo el mundo sabe, el mundo entero sabe que eso es una gran farsa y que es una gran mentira. Yo quería escuchar un poco su opinión al respecto, no solamente de la carta, sino cómo afecta esto a futuras elecciones, incluso en el continente y en el mundo. Puede ser muy peligroso, Nitu, ver solamente los síntomas y no ver el contexto. Permítame poner esto en contexto para ver de qué estamos hablando. El primer marco de referencia fundamental es que Venezuela es una dictadura. Y es una dictadura satélite dependiente del proceso de expansión de la dictadura de Cuba, que después de la muerte de Hugo Chávez ha convertido a Venezuela en su principal plataforma o en su principal colonia o en un territorio ocupado. O sea, hace rato que Venezuela no tiene soberanía, que no tiene independencia y que opera en el sistema de una dictadura electoralista satélite de Cuba. Primer tema. Segundo tema, en el sistema dictatorial, en busca de legitimidad y de falsificar legalidad, han creado este grupo que se llama el socialismo del siglo XXI, que está dirigido por Cuba, un mecanismo que se llama dictadura electoralista, donde el pueblo vota pero no elige, porque ellos tienen el control del registro electoral de los ciudadanos, que lo falsifican como y cuando quieren, tienen el control de las autoridades, tanto electorales como judiciales, administrativas, que son sus títeres que manejan como quieren, tienen el control de la oposición, porque crean una oposición funcional, que es una oposición de mentira, que los ayuda a falsificar un escenario democrático que no existe. Tienen la posibilidad de escoger quiénes son sus oponentes y cuando son de verdad, los inhabilitan, los encarcelan, los exilian, los torturan o los matan. Ha sucedido el año pasado que el asesinato del candidato presidencial en Ecuador que iba ganando, Fernando Villavicencio, y hay muchos otros casos más. Cuando llega el día de la votación, simplemente manipulan la votación y el resultado y después anuncian un resultado falsificado que es celebrado internamente por sus órganos títeres, por sus seguidores e internacionalmente por la caja de resonancia de las dictaduras y por los gobiernos paradictatoriales. Entonces, ese es el contexto y ese es el rito que se ha repetido en Venezuela o que pensaban repetir y que ha sido quebrado por el valor del pueblo venezolano y por el liderazgo extraordinario de María Corina Machado. Permítame decirle que yo separo en 4 etapas de la historia de esta elección en Venezuela, de la elección del año 2024. La primera etapa es la etapa de la campaña electoral, que empieza con los acuerdos de Barbados que la dictadura incumple y que sigue con la elección interna o primaria de la oposición que María Corina Machado gana por el 93% o más. Y esa campaña electoral que termina antes del 28 de julio, que es el día de la elección, está plagada de crímenes por parte de la dictadura. Está plagada por la inhabilitación ilegal de María Corina Machado. Cuando María Corina pone a Corina Lloris, también la inhabilitan. Está plagada por detenciones, persecuciones, tortura, por violaciones de derechos humanos para desarmar todo el equipo de campaña de María Corina. Cuando finalmente queda habilitado González Urrutia y se convierte en el candidato de la oposición, de la unidad, de la oposición de verdad de Venezuela, esa campaña es saboteada permanentemente
se detiene a los operadores de campaña. Hay 6 que están perseguidos en la Embajada de Argentina en Caracas. Se detiene personalidades defensoras de los derechos humanos. Se hace terrorismo de Estado, violencia en contra de la gente que iba a apoyar esa campaña. Se trata de infundir miedo a la población para que no respalde esa campaña, inclusive con actos de sabotaje. Pero esa primera etapa, que es la campaña electoral, tiene un triunfo rotundo de la oposición, porque Venezuela pierde el miedo y al perder el miedo decide ir a votar, se moviliza por encima de lo que son los crímenes, las amenazas y las violaciones de derechos humanos que comete el régimen. Llegamos a la segunda etapa. La segunda etapa es el día de la elección. La oposición tenía 2 desafíos muy grandes el día de la elección. Llevar a la gente a votar, porque la dictadura había puesto en marcha todo un sistema para asustar a la gente y que no vaya a votar. El ausentismo estaba a favor de la dictadura. Y segundo, controlar el voto. Y gana en las 2 acciones. El 28 de julio es un triunfo rotundo de la oposición, porque el pueblo venezolano, contra todo obstáculo, contra todo freno, contra toda amenaza, la dictadura sale a votar. Y sucede que además de eso, 600.000 venezolanos ejecutan una operación de control electoral que no se ha visto en el mundo y que permite que unas horas después los ciudadanos venezolanos y el mundo entero tenga la constancia del resultado verdadero de la elección. O sea, el 28 de julio el pueblo venezolano vuelve a ganar. La tercera etapa es la etapa de la narrativa, para la discusión de quién ha ganado. Y empieza con la falsificación que realiza el dictador Maduro junto con su CNE de títeres, diciendo que él ha ganado. Inmediatamente eso es respondido por la oposición, diciendo que es González Urrutia el que ha ganado, y a las pocas horas se presenta la prueba documentada, invitando a los venezolanos además a identificar sus actas y su lugar de votación, cosa que sucede. Entonces queda comprobado los 3 o 4 primeros días después del día de la votación que Maduro ha falsificado un resultado, que el CNE ha mentido, que eso es un fraude criminal y que el presidente electo de Venezuela, además, por una goleada, porque es el triple contra 1, o sea, lo ha triplicado en la votación, es Edmundo González Urrutia. Y estamos en esa etapa, en la etapa de la narrativa en la cual, de nuevo, la dictadura mata, asesina, persigue. Maduro ha dictado prácticamente una sentencia de muerte contra María Corina Machado y contra Edmundo González Urrutia. Ha dispuesto que sus mecanismos de persecución fiscal, jueces, todo el aparato represivo encuentre y detenga a esta gente acusada de una cantidad de delitos que nunca han cometido. Maduro ha recibido fuerzas transnacionales enviadas desde Cuba, 4 o 5 aviones, las avispas negras, grupos represivos, un avión enviado de la dictadura de Bolivia, y están operando ahí los grupos Wagner que han sido identificados. O sea, Venezuela es técnicamente hoy día un país ocupado por fuerzas extranjeras para reprimir al pueblo, para cometer crímenes de lesa humanidad, que los están cometiendo porque hay más de 25 muertos. Pero además esas fuerzas de ocupación están controlando a las Fuerzas Armadas y a la policía y a los hombres y mujeres de armas de Venezuela, porque está probado por los resultados electorales que en todos los cuarteles, en todos los recintos militares y policiales ha ganado la oposición. Entonces la dictadura tiene un gran problema, que es el problema de que esa misma gente no puede reprimir a quienes están defendiendo su voto. Entonces han llevado militares, policías, matones, fuerzas de ocupación transnacional, y con eso están controlando tanto la represión como la posibilidad de que los militares y los policías que están en sus cuarteles, eventualmente desarmados y confinados a sus lugares a sus dormitorios o a sus cuarteles, no puedan tener ninguna operación. Y esta tercera etapa se está librando una confrontación en 2 frentes.
el frente interno y el frente internacional. En el frente interno es la violencia, el crimen organizado y la ocupación transnacional del socialismo del siglo XXI, dirigido por Cuba y operado por Nicolás Maduro y sus matones, Diosdado Cabello, el ministro de la Defensa, Rodríguez en el Parlamento, jueces y un equipo, el fiscal, un equipo criminal, contra la verdad liderada por María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia. Y en el ámbito internacional se está librando la batalla que tiene varias fases. La primera fase es la fase en la que la comunidad internacional ha empezado a exigir que se presenten las actas de parte del gobierno porque ya conoce las actas verdaderas que han presentado María Corina y González Urrutia. Hay países que ya han reconocido a González Urrutia como presidente electo: Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica y otros. Hay países que ya han señalado categóricamente el fraude electoral: Estados Unidos, Canadá, Chile. Y hay países que están simulando algún tipo de neutralidad para ayudar a la dictadura, que son básicamente los gobiernos paradictatoriales, con Lula del Brasil, López Obrador de México y Petro de Colombia. Pero en el ámbito internacional también se está ganando, porque la semana pasada en la Organización de Estados Americanos había una decisión unánime exigiendo la presentación de las actas y exigiendo a la Unión Europea la misma situación. Esta tercera etapa, a la que voy a volver, cuando termine, va a dar lugar a la cuarta etapa, que es la toma del poder, con transición si se consolida el triunfo del pueblo venezolano o con mantenimiento de la dictadura. Pero volvemos a la tercera etapa. Es en esta tercera etapa donde hay una maniobra criminal nuevamente de la dictadura, que es decir, ok, aquí está el CNE que ya está quemado, ahora vamos a usar a la justicia de la dictadura, que es una justicia infame, es una justicia que no está integrada por jueces, sino por verdugos. Es la justicia que, en vez de hacer procesos con el debido proceso legal contra acusados, convierte a inocentes en culpables y encubre los crímenes de los miembros de la dictadura. Es el modelo de justicia de Cuba, el que aplican en Bolivia, donde hay 320 presos políticos. En Cuba hay casi 1.400. Es el modelo de justicia que han aplicado en Nicaragua, donde han exiliado a toda la oposición, están expulsando a sacerdotes y entidades y organizaciones no gubernamentales, y hay más de 100 presos políticos. Ese modelo de justicia, ese tipo de justicia integrada por verdugos títeres, cuyo único fin es servir al régimen y no cumplir la ley, es el que ahora tiene en sus manos, por decisión del dictador Maduro, como nueva maniobra, el emitir opinión sobre el tema electoral. Y obviamente, como todos los venezolanos saben, y usted decía, van a decir que Maduro ganó la elección contra toda lógica, cometiendo un nuevo crimen. Y ahí la carta de González Urrutia y de María Corina Machado es muy sencilla. Hay un principio universal que también está en la Constitución de Venezuela: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen. Exacto. O ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley. Y nulo quiere decir que nace muerto, no existe. Pero es prueba de una cantidad de crímenes que tiene que llevar a poner en el conjunto de reos, en el conjunto de criminales, a ese grupo de magistrados, jueces, que le quiero recordar son además unos impostores, porque en el término estricto de la Constitución y de la ley venezolana, que ha sido violada por la dictadura de Maduro, hay un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que es el tribunal legítimo, que fue legítimamente elegido y que cuando empezó a ejercer la dictadura los quiso meter presos y tuvieron que exiliarse. Si estamos hablando democráticamente, ese tribunal de usurpadores judiciales que ahora está listo para decir que Maduro ganó la elección, es nada más que un grupo de criminales preparado y orquestado para simular un poder del Estado en el marco de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que no son políticas, son crimen organizado transnacional y además narcoestados. Entonces, lo que está sucediendo es eso, el crimen organizado contra el pueblo venezolano. ¿Y
¿Y cómo se sale de esto? Porque efectivamente, nosotros no podemos creer en nada que diga, no solamente el Consejo Nacional Electoral, sino tampoco en el Tribunal Supremo de Justicia, ni en Contralorías, ni nada de eso. Todos sabemos que además el tema del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, sus magistrados fueron casi todos puestos o nombrados o son dominados, porque en eso se parece mucho a la dictadura nicaragüense por Cilia Flores. Vamos a su pregunta, ¿cómo se sale de esto? Ajá. Ganando. De las cuatro están ganando, pero tienen que defender lo que han ganado. En este momento, en el momento de la disputa de la narrativa, la estrategia de las dictaduras que está siendo aplicada en Venezuela, porque es un error decir que el enemigo es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el operador, es el muñeco principal de las dictaduras. El jefe es Cuba. Y van a repetir en Venezuela lo que hicieron en Nicaragua 2021 y lo que hicieron en Bolivia 2019 y 2020. Entonces, ¿qué se hace? Se persiste y se resiste, porque el pueblo venezolano ha ganado la campaña, ha ganado la elección y ha ganado la demostración de que ha ganado la elección. Entonces, la estrategia de las dictaduras para sostener a Maduro es la estrategia de cansar a la oposición venezolana, de asesinar la reputación de María Corina Machado y de González Urrutia, y si es necesario, asesinarlos físicamente. La de perseguir, la de seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad para desanimar la resistencia civil pacífica que está reclamando que se cumpla el mandato popular y que se respete el triunfo del 28 de julio. Y esta etapa es larga, va a ser larga. Estamos en agosto y esta etapa se va a cerrar a fin de año. La dictadura la va a dilatar lo más que pueda, porque en el tiempo está la posibilidad de desgastar la resistencia de la oposición. Y el pueblo venezolano lo tiene que saber, porque además la dictadura ya ha sacado a los quinta columnistas. En Venezuela hay una oposición funcional como en todas estas dictaduras. ¿Qué es la oposición funcional? Una oposición de mentira, una oposición de simuladores que están en la política al servicio de la dictadura para tratar de darle legalidad o legitimidad que no tiene. En Venezuela la oposición funcional de Venezuela es grandemente conocida. Es los que ahora están apareciendo diciendo, ah, no, esto va a ser de nuevo como Guaidó. Ah, no, ¿cómo hacemos? Estamos perdidos. Ah, no, se va a quedar el dictador Maduro. Están en el mensaje de seguir la orden de la dictadura, de desanimar al pueblo, de meterle miedo, decir ahora vamos a ir presos, ahora nos van a tornar, mejor vámonos del país. Están en la gestión de aumentar el exilio venezolano, de forzar más migración para dejar sin soporte interno y debilitar el triunfo de la oposición y el triunfo del pueblo venezolano. Y ¿sabe qué es lo grave de este tema? Es que tenemos por delante septiembre, octubre, noviembre y diciembre y la dictadura no va a ceder. Va a continuar haciendo incidentes de todo tipo, mientras el sistema internacional ejerce una presión que es efectiva pero que es lenta para tratar de ganar el frente interno, incluyendo la persecución sañuda a la líder de todo este gran proceso que es María Corina Machado, a su entorno que ya está grandemente debilitado porque muchos están presos y perseguidos, y al candidato electo, al presidente electo de Venezuela. O sea, aquí la regla es persistir y resistir porque están ganando. El pueblo venezolano ha ganado. Lo que yo quería que me ayudara a pensar es que realmente es increíble que el mundo entero sabe que ganó González Urrutia, que están las pruebas, que están las actas, que lo ha visto el mundo entero. Y, por ejemplo, la Corte Penal Internacional tiene años investigando el caso de Venezuela y no hay una orden de captura. Bueno, señora, porque eso no va a suceder por efecto de la elección. No, yo no estoy diciendo... El descuido, el pecado es de los venezolanos que antes de la elección no exigieron que salga la orden. Ha cambiado el fiscal de la Corte Penal. Dios, doctor, pero si lo hemos pedido 1000 veces. Okay, hay que seguir insistiendo, eso va a suceder en algún momento. Obviamente, el parar la investigación de la Corte Penal Internacional parece haber sido uno de los acuerdos para llegar a la elección, porque si usted se fija, todo lo que pasa antes de llegar a la elección es terrible.
firman los acuerdos de Barbados, le sueltan a los sobrinos, Pero le eso no es liberan a Estados Assad, Unidos. le ponen en marcha una serie de ventajas. Pero mi pregunta es, disculpe. Sucede lo que siempre ha pasado, déjenme acabar. Sucede que las dictaduras van a una mesa de negociación cuando están con problemas, consiguen ventajas e incumplen. Nunca han cumplido nada, ninguna dictadura ha cumplido un acuerdo. Pero eso lo Cuba, hemos ni dicho. Venezuela, ni Nicaragua, ni Bolivia. Discúlpeme, lo hemos dicho la oposición verdadera más de una vez. María Corina Machado siempre estuvo en contra de esas negociaciones y la única que se aceptó al final, bueno, está bien, entonces vamos a unas elecciones. Con todo en contra, se ha ganado todo, como usted lo ha dicho. Y los Estados Unidos hace unos días levantó unas sanciones para que pagaran unos benditos bonos. Entonces, mi tema es, estamos jugando no solamente contra Cuba, pareciera también que contra otros países que supuestamente son democráticos. Yo creo que la angustia puede hacer pensar una cosa de esas, pero lo que Venezuela necesita son aliados y no sospechas. Entonces aquí está claramente dividido el mundo entre dictaduras muy identificadas y países democráticos. Y al medio hay gobiernos paradictatoriales. En las Américas las dictaduras son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. No esperen nada de ahí porque es el grupo de delincuencia organizada. Había 4 gobiernos paradictatoriales y Chile ya se ha desmarcado. Quedan 3, que son las democracias al servicio de las dictaduras porque sus presidentes deben al sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI el haber llegado al poder. Esas son Brasil con Lula, lo han sacado a la cárcel para que vuelva a ser presidente. Petro en Colombia, que está denunciado y probado por su propio embajador en Venezuela, que recibió dinero del narcotráfico y de la dictadura venezolana para romper toda regla de financiamiento y llegar a la presidencia, entre otras cosas. Y López Obrador en México, que ha condecorado al dictador Díaz-Canel y que ha recibido como si fuera dignatario de Estado al dictador de Venezuela, entre otros crímenes. Pero esos son los grupos que sabemos que están en contra de Venezuela. Y Honduras, con la presidenta Castro, que va rumbo a ser un gobierno paradictatorial absolutamente sometido. Pero este es un tema en el que el resto de los países están en una dinámica en que primero todos han reconocido que hay fraude y están pidiendo las actas para terminar de probar el fraude. ¿Cuántos días más van a pedir las actas? Pues tenemos 3 semanas en eso. Bueno, esto va a durar hasta diciembre, señora. O sea, hasta diciembre pidiendo las actas. En los diferentes momentos va a durar, porque uno de los problemas que tiene este proceso electoral es que el tiempo entre la votación y la entrega del mando es demasiado largo. Es de julio a enero. Entonces, todo ese proceso intermedio es el proceso de esta discusión que se está planteando, donde hemos de ver trampas, crímenes de parte de la dictadura, porque el dogma de las dictaduras castrochavistas es que el poder no se entrega. Y lo que hay que hacer es persistir y resistir. Y si después de tremendos triunfos de alguna manera aflojan y dejan de respaldar a María Corina Machado y al presidente electo, entonces eso va a ser hacerle el juego, como le está haciendo la oposición funcional hoy día a la dictadura. El juego de la dictadura es tiempo y crímenes. Y el juego de la oposición tiene que ser la verdad, persistir y resistir. Y van a ganar. Y van a ganar. Pero aquí hay un tiempo que es un tiempo muy crítico en el cual la comunidad internacional, mire lo que ha pasado en la OEA. La semana siguiente a la elección van a una votación para exigir la presentación de actas. Y pierden porque no hubieron los 18 votos, porque todo el grupo de gobiernos paradictatoriales logró abstención, que era una forma de apoyar a la dictadura de Venezuela para que gane tiempo. 2 semanas después, por absoluto consenso, se logra la decisión. Así funciona el sistema. Entonces, después de que esas actas no sean presentadas, hay mecanismos en los cuales el próximo paso que tiene que venir es el reconocimiento del Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Cuando eso suceda, usted ha de haber avanzado grandemente. La Unión Europea ya está pidiendo las actas. Vamos a ver cuál es la jugada de la dictadura, aunque se supone, con estos jueces, pero no están mostrando las actas.
Eso consolida la prueba que ha presentado la oposición, pero usted tiene que seguir este procedimiento mientras resiste dentro de Venezuela al crimen organizado, la ocupación internacional, los crímenes de lesa humanidad y la violación de derechos humanos. Es que están saliendo de una dictadura además que es la base de las otras dictaduras, porque lo que hoy día está pasando en Venezuela es que el pueblo venezolano no está disputando solamente su libertad y su democracia, está disputando la libertad y democracia de todas las Américas. Del resultado de esta situación dependen los próximos 25 años de lo que es la situación de toda América, de todo el hemisferio, porque si no se reconoce el triunfo de González Urrutia, Venezuela va a ser Cuba 2. Y eso es gravísimo. Y si se reconoce, lo próximo que va a caer es la dictadura de Cuba y sus satélites. Es muy importante lo que dice, que se está jugando el futuro de toda América Latina para que los gobiernos de toda América Latina y más allá apoyen y sigan apoyando al pueblo venezolano. Pero tenemos comentarios, doctor, vamos a leerlo. Jesús Eduardo Sánchez dice, saludos desde Houston, Texas. Venezolanos pendientes del doctor Berzaín, es el hombre que habla bien, clara posición. Vamos a ver otro. Pedro, otro, Luis Velasco, magnífico, excelente, dice una palabra muy venezolana, rechísimo, y no sé qué más decir, felicitaciones por este gran programa. Bueno. Kusimi Looking, dígame, doctor, dígame. Gracias por las felicitaciones, pero yo quiero insistir en algo. Pero es que aquí tiene una pregunta, una pregunta de Kusimi. Si hay preguntas, sí, está bien. Kusimi Looking dice, yo le preguntaría si el doctor cree que los presidentes Lula, Petro, AMLO y Boric se sienten amenazados por los trapitos sucios que podrían salir por sus afiliaciones con el régimen. Es que no se trata de trapitos sucios. Boric ya se ha desmarcado. Yo quiero, para que vea la intensidad del triunfo del pueblo venezolano y cómo va cambiando a favor de Venezuela el sistema internacional. Boric es un gobierno paradictatorial. Boric le debe el poder, el acceso al poder al socialismo del siglo XXI. Ya Boric dio señales cuando Lula organizó en Brasilia una gran reunión para habilitar a Maduro como si fuera un presidente y no un dictador. Hubieron protestas del presidente del Ecuador y Boric hizo una protesta reclamando el respeto a los derechos humanos y la liberación de presos políticos en Venezuela. El pecado de Boric es que no se mete con Cuba, pero no importa. Ahora que Boric ha salido a decir que eso es fraude, que muestren las actas, aunque no ha reconocido todavía a González Urrutia como presidente electo, Lula en persona ha viajado del Brasil a Chile a hablar con él y ha fracasado. Ha salido enojado de Chile y no se ha dicho más sobre esa reunión. Entonces, el tema no es que le saquen los trapitos al sol, hay que hacer un poco, recordar la historia. El año 1999 había una sola dictadura en las Américas, la de Cuba, y estaba agonizando. Todo el sistema democrático interamericano esperaba la caída de la dictadura cubana y llegó Chávez a la presidencia de Venezuela y salvó a la dictadura de Cuba con dinero y con petróleo y formaron un movimiento bolivariano, 3 personajes. Fidel Castro con el saber hacer del crimen organizado, Lula da Silva, que había formado el Foro de Sao Paulo el año 91 para sostener a Fidel Castro y a la dictadura cubana con el Partido de los Trabajadores, y el venezolano Hugo Chávez, que era el socio capitalista y el jefe de esa pandilla, que empezaron a destrozar la democracia empezando el siglo XXI, derrocando al presidente Yamil Mahuad en el Ecuador, derrocando al presidente de la Rúa en la Argentina, derrocando al presidente Gutiérrez en el Ecuador, derrocando al presidente Sánchez Lozada en Bolivia y derrocando al secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente de Costa Rica, para abrir el espacio y crear la gestión insulsa, secretario general de la OEA del socialismo del siglo XXI, que por 10 años neutralizó y acabó prácticamente con la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Todo eso fue posible porque con el dinero y el petróleo venezolano compraron a los pequeños países del Caribe y tuvieron la mayoría de los 34 miembros en la Organización de Estados Americanos. Pero ¿qué pasa? Chávez muere. Salas Romer ha escrito un libro donde prueba que Hugo Chávez fue asesinado por Cuba.
porque cuando muere Hugo Chávez, el que pasa a ser jefe del grupo es la dictadura cubana y Venezuela se convierte en su satélite. Mientras vivía Chávez, Castro era el lugarteniente y Cuba era dominada por Venezuela. Pero cuando muere Chávez, cambia esa ecuación y hoy día la dictadura jefe es Venezuela, que está mandando, porque es la que ha puesto además a Maduro como sucesor y la que lo quiere sostener. Entonces no se trata de sacarle chapitos al sol o actos de corrupción a Lula, a López Obrador o a Petro. Los tienen. Petro viene de una guerrilla del M-19, sostenido en varias campañas por el socialismo del siglo XXI. El mismo socialismo del siglo XXI que ha hecho de las FARC un grupo político y ha llevado a los asesinos, a los secuestradores, a los violadores y a los narcotraficantes al Senado de Colombia, donde están hoy día. Y López Obrador, no va a cambiar nunca López Obrador, es el tipo que contrata médicos esclavos y personal esclavo de Cuba y que le compra piedras a Cuba para ayudar a su economía y que cada que puede le manda petróleo. Es el tipo que, incumpliendo el tratado que tiene México con Canadá y Estados Unidos, que tiene cláusula de derechos humanos, ha recibido a Maduro en su territorio, lo ha tratado como a presidente, en vez de meterlo preso por ser un reo buscado por la justicia internacional, por narcotraficante, jefe del cartel de los soles con $15 millones de su captura. O sea, no esperen nada de esos tres presidentes. No, nosotros no esperamos nada de ellos. Ahora, fíjese qué cosa, ¿no? Y ya estamos terminando, doctor. El canciller chileno dijo hoy que sobre la propuesta de repetir las elecciones en Venezuela, que es interesante, dijo. Bueno, que se requiere el apoyo del resto de los países, pero que es interesante. ¿No ve ahí como una fractura entre Boric y su canciller? Porque Boric ha dicho todo lo contrario. Usted sabe lo que es la diplomacia. Puede ser que Boric vuelva a ser paradictatorial. Lo deben estar apretando. ¿Sabe? Hay cosas muy graves en esto del socialismo del siglo XXI y las dictaduras. Y una de esas es la diplomacia terrorista. Y la diplomacia terrorista, de repente, el embajador cubano le dice al canciller de un país, ustedes no quieren guerrilla aquí, ¿no? Ustedes no quieren secuestros, ¿no? Entonces ellos prefieren la tranquilidad interna porque los extorsionan. Es durísimo. Es durísimo. Y están utilizando todos esos mecanismos. Solo que en el continente actualmente no hay tranquilidad, doctor. No hay. Y mientras Cuba siga controlando Venezuela y sigan habiendo dictaduras, no va a haber. Por eso la lucha y el triunfo del pueblo venezolano, la consolidación de este triunfo es importantísimo. El rato que se consolida el triunfo y González Urrutia desplaza al dictador Maduro, primero, Venezuela deja de ser un narcoestado. Segundo, dejan automáticamente de haber presos políticos y se vuelve al sistema democrático con Estado de Derecho, separación de poderes y libertad. Y de los 8 millones de venezolanos que están dispersos en el mundo exiliados, yo creo que vuelve inmediatamente por lo menos la mitad. Y ese no es un beneficio solo para Venezuela, es un beneficio para todos los países del mundo que están sobrecargados por la presión de esa migración forzada. Chile, Perú, la propia Argentina, Panamá, Estados Unidos, Europa, van a sentir liberada la presión que cualquier grupo tan grande de migrantes ejerce sobre su economía, sobre su seguridad, sobre el sistema educativo, sobre el sistema de salud. Cuesta plata. Es como si usted tiene una casa de 3 dormitorios y tiene un cuarto de huéspedes, y al cuarto de huéspedes llega una familia, perfecto. Una semana bien, 2 semanas también. Pero en vez de que llegue una familia, le llegan 5 y usted no tiene dónde dormir y usted no tiene cómo usar su cuarto de baño. Entonces, esto es un alivio, que Venezuela recupere la libertad y la democracia. Es el principio del fin de la dictadura de Cuba y Cuba lo sabe. Por eso está haciendo lo que está haciendo en Venezuela. Por eso ha mandado grupos de avispas negras para matar y va a seguir ejerciendo terrorismo de Estado. Y esa es la razón por la que los venezolanos no tienen más opción que persistir y resistir mientras se acaba el tiempo, que es largo, diciembre. Ojalá fuera antes, ojalá sea antes, ojalá yo me equivoque en mi estimación de tiempo, pero esa estimación está dada por el tiempo en el que hay que entregar el mando. Todo ese tiempo van a manipular. Ojalá usted se equivoque, doctor, en el tiempo, porque yo creo que esa entrega del mando, cuando
dictador comete delitos de lesa humanidad, encarcela a 2.000 personas, entre ellos niños y niñas y adolescentes, yo creo que ya perdió cualquier posibilidad de entregar en 6 meses. Ojalá usted se equivoque, a lo mejor tiene razón. Lo que usted está diciendo no es cierto. Que, primera regla, el hecho de que la ley se viole no quiere decir que no hay ley. Se está violando la ley interna, la ley internacional, pero la violación de la ley es el momento en que más vigencia tiene la ley, porque el primer efecto es señalar al criminal, y eso está pasando. El segundo efecto es garantizar que no va a haber impunidad, y en Venezuela tiene un tercer efecto además, reafirma la fortaleza del triunfo y de la necesidad de consolidar el triunfo del 28 de julio. O sea que esta cosa de mensajes pesimistas, yo me he tropezado el otro día con un importante periodista venezolano que está en los Estados Unidos, que estaba repitiendo toda la narrativa de la dictadura para desanimar, para asustar y para derrotar a los venezolanos. Y eso no es así, eso es inadmisible. Menos mal que no es mi caso, porque yo estoy eso deseo. Yo estoy total y absolutamente optimista, porque no se trata de optimismo. No, es que soy una convencida, no doctor. Hay que dudar. Estoy convencida de que Maduro es insostenible, no solamente para los venezolanos, sino también para la comunidad internacional. Doctor, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, ¿sí? Mucho gusto, encantado y suerte. Y no están solos, el mundo los está apoyando. Lo que pasa es que la política, los líderes, los presidentes tardan, porque así es la política, pero el apoyo mundial lo han visto ustedes en la manifestación del sábado pasado en más de 300 ciudades, donde no solamente habían venezolanos, la prensa internacional, la democracia, la gente que cree en la libertad, personalidades como Elon Musk, artistas, deportistas, todos están con Venezuela, o sea que a no ceder, persistir y resistir. Así es. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por su mensaje. Mucho gusto. Hasta luego.